El relato de hoy nos llevará a un viaje inusual y a veces impactante. Solemos creer que conocemos bien nuestro mundo, su diversidad cultural y las costumbres de diferentes pueblos. Pero, ¿y si les dijera que hay personas que alteran voluntariamente la forma de sus cráneos para ajustarse a los ideales de belleza de su tribu? ¿O si les contara sobre una tribu donde los jóvenes, para ser considerados hombres adultos, soportan las picaduras de cientos de hormigas venenosas, un dolor comparable a quemaduras que puede durar horas? Nuestro planeta está habitado por miles de pueblos, y cada uno tiene sus propias tradiciones, a veces completamente incomprensibles para nosotros. Estas costumbres se han transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una parte esencial de la identidad y la cultura de estos pueblos. Sorprenden, asombran, a veces nos hacen estremecer, pero siempre reflejan profundamente el mundo interior y los valores de una comunidad determinada. Hoy exploraremos por qué en diferentes partes del mundo existen estándares de belleza que podrían horrorizarlos. Descubriremos cómo las pruebas al borde de la vida y la muerte se convierten en una prueba de madurez, y por qué todavía existen rituales que nos parecen increíbles e incluso aterradores. Prepárense para descubrir un mundo desconocido y asombroso de costumbres y tradiciones humanas. Créanme, mucho de lo que hablaremos hoy lo escucharán por primera vez. Nuestro viaje comienza en América del Sur, entre las antiguas civilizaciones indígenas que habitaron el territorio del Perú moderno. Imaginen que nos transportamos varios milenios atrás, a la árida costa de la península de Paracas. Fue aquí, hace unos 3 años, donde floreció la civilización del mismo nombre. Este antiguo pueblo asombra a los científicos modernos con sus logros en el arte, la medicina y el tejido. Por ejemplo, los textiles de la cultura Paracas todavía maravillan a los arqueólogos por sus patrones increíblemente complejos y finos, compuestos por cientos de hilos de diferentes colores, tejidos a mano. Pero un interés aún mayor lo suscita una tradición verdaderamente inusual e incluso misteriosa, que nos impacta hoy tanto como en su día impactó a los primeros exploradores de estas culturas. Se trata de la elongación del cráneo humano. Cuando a principios del siglo XX, el arqueólogo peruano Julio Tello excavó un antiguo cementerio, él y sus colegas quedaron asombrados. De las tumbas se extrajeron restos de personas con cabezas anormalmente alargadas, con una clara deformación hacia arriba y hacia atrás. Al principio, incluso surgieron versiones místicas de que los restos pertenecían a algún tipo de extraterrestres. Pero, por supuesto, con el tiempo los científicos descubrieron la verdadera razón de esta forma de cabeza tan inusual. En realidad, los cráneos alargados eran el resultado de un procedimiento especial que se realizaba en los niños desde su nacimiento. El cráneo de los recién nacidos está formado por placas óseas blandas separadas, entre las cuales hay fontanelas o áreas blandas que permiten que el cráneo cambie de forma y crezca fácilmente durante los primeros años de vida. Aprovechando esta característica, los antiguos habitantes de Paracas, desde los primeros días de vida, vendaban cuidadosa y firmemente las cabezas de los bebés con telas y tablillas especiales de madera. Como resultado de esta exposición de varios años, el cráneo se alargaba gradualmente, adquiriendo esa forma elongada que tanto sorprendió a los arqueólogos. Pero, ¿por qué la gente estaba dispuesta a soportar un procedimiento tan doloroso y prolongado? ¿Y por qué los padres sometían a sus hijos a tal tratamiento? En primer lugar, era una tradición religiosa. Para las antiguas civilizaciones de América del Sur, la belleza del cuerpo no era solo un concepto estético, sino que estaba directamente relacionada con creencias religiosas y mitos. Un cráneo alargado simbolizaba una conexión especial con los dioses y el mundo espiritual. Se creía que los poseedores de cabezas alargadas podían comunicarse directamente con las fuerzas superiores e incluso recibir de ellas conocimiento y protección. En otras palabras, la cabeza alargada era una especie de antena que conectaba al hombre con los dioses. Otra razón era la demostración de un alto estatus y pertenencia social. Solo los representantes de la nobleza y las castas sacerdotales tenían derecho a tal deformación. La gente común, por regla general,
no se sometía a este procedimiento, por lo que un cráneo alargado delataba inmediatamente a un aristócrata o sacerdote, subrayando su posición especial en la sociedad. Los hallazgos arqueológicos lo demuestran elocuentemente. Los entierros con cráneos alargados siempre iban acompañados de ofrendas ricas y costosas, joyas, telas exquisitas, vasijas ceremoniales y objetos de culto. Los científicos también señalan las posibles consecuencias negativas de esta tradición para la salud. Aunque el procedimiento era lento y gradual, podía provocar dolores de cabeza constantes, problemas de visión e incluso un aumento de la presión intracraneal. A pesar de esto, la gente corría el riesgo, ya que los valores religiosos y culturales eran mucho más importantes que la comodidad física. Curiosamente, una práctica similar estaba muy extendida en otras culturas de América. Por ejemplo, la civilización maya, que habitó el territorio de los actuales México, Belice, Guatemala y Honduras, también alargaba los cráneos desde la infancia. Esto lo confirman numerosas fuentes escritas e imágenes en las paredes de los templos, donde las cabezas alargadas eran características principalmente de la nobleza. Dichas imágenes enfatizaban el estatus social especial y la cercanía de estas personas a las fuerzas divinas, lo que demuestra una vez más la profunda conexión religiosa de esta tradición. Pero los mayas fueron aún más lejos en las modificaciones corporales, practicando no solo la elongación de cráneos, sino también la alteración de la forma de los dientes. Limaban sus dientes frontales para darles formas puntiagudas, que recordaban a los colmillos de los jaguares y tiburones, a los que consideraban sagrados y veneraban especialmente por su fuerza y valentía. Para dar a los dientes la forma deseada, los antiguos artesanos utilizaban herramientas de minerales duros y perforaban pequeños agujeros en el esmalte con un taladro primitivo de obsidiana. Este procedimiento era extremadamente doloroso. Sin embargo, la gran importancia de la tradición obligaba a la gente a soportar el dolor y la incomodidad. En la cultura nazca, que sucedió a la civilización de Paracas y es conocida principalmente por sus enigmáticos dibujos gigantes, la elongación de cráneos se volvió aún más pronunciada y extrema. Entre los hallazgos arqueológicos destaca un cráneo encontrado en la necrópolis de Chauchilla, cerca de los famosos geoglifos. Este cráneo está tan alargado que su longitud es casi 1,5 veces la de una cabeza humana normal, y su forma recuerda a un enorme óvalo alargado que se estrecha bruscamente hacia arriba. Cuando los arqueólogos lo extrajeron por primera vez de la tierra, incluso dudaron de que una deformación tan extrema pudiera lograrse artificialmente sin un daño grave para la salud. Sin embargo, estudios detallados confirmaron que se trataba de una deformación artificial, iniciada en la infancia y continuada durante muchos años. Cuando a principios del siglo XVI, los conquistadores españoles se encontraron por primera vez con los pueblos de América Central y del Sur, efectivamente encontraron a personas con estos cráneos alargados y ovoides. Para los españoles, educados en tradiciones culturales y religiosas completamente diferentes, esta práctica parecía una verdadera salvajada y barbarie. En sus crónicas, los europeos describían con evidente repugnancia y condena los cráneos deformados, subrayando que tal distorsión de la forma natural del cuerpo contradecía claramente los ideales y normas morales cristianas establecidas. Muchos misioneros vieron en esta tradición una clara manifestación de paganismo y cultos diabólicos, y por ello lucharon contra ella de forma activa e intransigente. Fue precisamente este rechazo categórico y las activas represiones de los españoles contra cualquier rito pagano la causa principal de la desaparición de la tradición de alargar las cabezas. Bajo las nuevas y duras condiciones del dominio español, los habitantes locales ya no podían seguir libremente sus antiguas prácticas culturales y religiosas. Como resultado, en un periodo de tiempo relativamente corto, la elongación de cráneos dejó de practicarse por completo, conservándose solo en forma de hallazgos arqueológicos y registros de cronistas europeos. Ahora, viajemos más lejos, al sudeste asiático, para conocer la tradición de las mujeres jirafa de la tribu Kayan.
que no es menos sorprendente e inusual. Nos trasladamos a una parte completamente diferente del mundo, a las selvas tropicales montañosas del sudeste asiático, en el territorio de las actuales Myanmar y Tailandia. Es aquí, entre densos bosques, pintorescas colinas y valles fluviales de difícil acceso, donde vive la tribu Padaung, un subgrupo del pueblo Keian. Este es un pueblo de montaña cuyas tradiciones únicas se han conservado casi sin cambios durante muchos siglos. Entre sus muchas costumbres, una destaca especialmente: la práctica de las llamadas mujeres jirafa, cuyos cuellos extraordinariamente largos asombran la imaginación. A pesar de su peculiar nombre, las mujeres jirafa en realidad no tienen vértebras cervicales alargadas. Su asombrosa apariencia se crea mediante anillos de cobre o latón, que se colocan en el cuello de las niñas desde una edad temprana. Los primeros anillos suelen colocarse alrededor de los 5 o 6 años. Este momento va acompañado de un ritual especial en el que las mujeres mayores de la familia colocan por primera vez los anillos en el cuello de la niña. Con los años, el número de anillos aumenta gradualmente, añadiendo 1 o 2 anillos cada pocos años. Con el tiempo, su número total puede llegar a 25 o más, y el peso de tal adorno a veces alcanza unos 10 kilogramos. Pero si las vértebras del cuello no se alargan, ¿cómo se crea este inusual efecto visual? En realidad, bajo el peso de los anillos, los hombros, las clavículas y la caja torácica de la mujer descienden gradualmente, alargando así visualmente el cuello. Este es un proceso largo y gradual, por lo que los cambios ocurren lentamente y de manera relativamente indolora, aunque crean cierta incomodidad y limitación de movimientos. ¿Por qué surgió esta tradición y cuál es su base histórica? Según las leyendas de los propios Padaung, una antigua leyenda cuenta que una vez los hombres de la tribu fueron a cazar a la selva, dejando a las mujeres y los niños en la aldea. En ese momento, el asentamiento fue atacado por espíritus malignos de la selva que intentaron secuestrar y matar a las habitantes locales. Las mujeres asustadas comenzaron a rezar a sus espíritus protectores pidiendo ayuda. En respuesta, los espíritus les aconsejaron que se pusieran anillos de metal especiales en el cuello, que debían protegerlas de los ataques de las fuerzas del mal y de los animales salvajes que habitaban en los bosques. Como resultado, los anillos comenzaron a ser percibidos como un poderoso amuleto protector, capaz de ahuyentar a los malos espíritus y traer buena suerte. Poco a poco, de ser un medio de protección, los anillos se convirtieron en un elemento importante de la identidad cultural y la belleza de las mujeres Padaung. Ahora, un cuello largo se convirtió en un símbolo de gracia femenina, atractivo, así como de fuerza espiritual y protección contra desgracias y enfermedades. Además de su significado espiritual y estético, también existe un factor social. Cuantos más anillos tenga una mujer en el cuello, mayor será su estatus en la comunidad, y más codiciada será como novia, y su familia se enorgullecerá de su alta posición y honor. Así, los anillos se convierten en un importante símbolo de prestigio social y riqueza familiar. Antropólogos y culturólogos modernos proponen otras versiones sobre el origen y las razones de esta tradición. Según los científicos, la práctica de llevar anillos podría haber surgido como una forma de hacer que las mujeres fueran visualmente muy diferentes de las mujeres de los pueblos vecinos, evitando así secuestros y matrimonios con extraños. Otros investigadores creen que la tradición podría estar relacionada con intentos de enfatizar deliberadamente la debilidad física y la dependencia de las mujeres, atándolas a su tribu y haciéndolas menos capaces de abandonar la comunidad o escapar. Sin embargo, esta tradición también tiene su lado negativo. Los numerosos anillos debilitan considerablemente los músculos del cuello y los hombros, que se atrofian gradualmente debido a la presión constante y la falta de movimiento. Si los anillos se quitan de repente, la mujer corre el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso morir, ya que los músculos y ligamentos se vuelven incapaces de sostener la cabeza por sí mismos. Por eso las mujeres Padaung casi nunca se quitan los anillos por completo, ni siquiera de noche o durante una enfermedad. Es interesante señalar que, inicialmente, solo las representantes de un clan específico,
que se consideraban descendientes directas de los espíritus protectores, llevaban los anillos. Sin embargo, con el tiempo, la tradición se extendió por toda la tribu y se convirtió en el estándar aceptado de belleza y orgullo de todo el pueblo. Hoy en día, la tradición de llevar anillos se mantiene en gran parte gracias a su atractivo turístico. En la segunda mitad del siglo XX, muchos miembros del pueblo Padaung se vieron obligados a trasladarse de Myanmar al norte de Tailandia para escapar de conflictos y persecuciones. Aquí se establecieron en aldeas especiales que rápidamente se hicieron populares entre los turistas. Las mujeres Padaung modernas son conscientes del interés de los extranjeros en su tradición y continúan llevando los anillos. Aunque esto genera mucha controversia sobre la ética de convertir una antigua tradición cultural en una atracción turística. Sin embargo, las propias mujeres a menudo afirman que continúan usando los anillos no por coacción, sino por respeto a la cultura y el legado de sus antepasados. Para ellas, es un símbolo vivo de pertenencia a una tribu antigua y una forma de preservar su identidad en un mundo que cambia rápidamente. Ahora, trasladémonos a África Oriental para conocer otra inusual tradición de modificación corporal. La tribu Mursi de Etiopía y sus famosas placas de arcilla en los labios. Nuestro viaje nos lleva ahora a África Oriental, al suroeste de la Etiopía moderna. Es aquí donde vive una de las tribus más enigmáticas e inusuales del mundo, la tribu Mursi. Estas personas llevan un estilo de vida que apenas ha cambiado a lo largo de los siglos, continuando con tradiciones que asombran e impactan a muchos observadores modernos. La tradición más conocida y sorprendente del pueblo Mursi es la inserción de enormes placas de arcilla en el labio inferior de las mujeres. Esta práctica, conocida como labret, ha existido durante varios siglos y se transmite de generación en generación. La costumbre comienza en las adolescentes, cuando cumplen aproximadamente 14 años, durante una ceremonia especial, acompañada de cantos y danzas rituales. Las mujeres mayores hacen una pequeña incisión en el labio inferior de la joven, insertando en ella un pequeño tapón de madera. Con el tiempo, el orificio se va estirando gradualmente, y el tapón de madera se reemplaza primero por discos pequeños y luego por discos de arcilla o madera cada vez más grandes. Cada pocos meses, el tamaño de la placa aumenta, estirando el labio hasta dimensiones verdaderamente increíbles. Al final, el diámetro de dicha placa puede alcanzar los 20 centímetros o incluso más. Cuanto más grande es la placa, más bella y atractiva se considera a la joven. Sin embargo, detrás de la belleza se esconde algo mucho más grande, un profundo significado cultural y un estatus social que simboliza este inusual adorno. ¿Por qué la tribu Mursi se adhiere a una forma tan extrema de adorno corporal y qué función cumple? En primer lugar, la placa de arcilla sirve como un símbolo de feminidad, belleza y dignidad. Las mujeres con grandes placas labiales son consideradas especialmente atractivas en la tribu y gozan de una mayor atención por parte de los hombres. Además, el tamaño de la placa labial a menudo influye directamente en el tamaño de la dote que el novio deberá pagar a la familia de la novia antes de la boda. Así, cuanto más grande es la placa, mayor es su estatus y más respeto se le muestra en la comunidad. Esta costumbre también tiene un componente espiritual. La gente de la tribu Mursi cree que una gran placa labial posee una fuerza especial y una protección mágica. Según las creencias locales, tal adorno ahuyenta a los malos espíritus, las enfermedades y las desgracias, protegiendo a la mujer y a su familia. En este sentido, la tradición es análoga a otras costumbres africanas, en las que los adornos y las modificaciones corporales se perciben no solo estéticamente, sino también como amuletos. Los antropólogos y etnógrafos también proponen diversas hipótesis sobre el origen de esta tradición. Según una de las versiones más extendidas, esta modificación corporal servía originalmente para proteger a las mujeres de los secuestros. El hecho es que la tribu Mursi, a lo largo de los siglos, a menudo entraba en conflictos y guerras con las tribus vecinas. Una de las prácticas comunes en estos enfrentamientos
era el secuestro de mujeres, que se consideraban un valioso recurso como potenciales esposas, madres y trabajadoras. Dado que las mujeres con labios muy deformados parecían menos atractivas e incluso aterradoras para los extraños, esto reducía el riesgo de que fueran secuestradas por las tribus vecinas que realizaban incursiones regulares en las aldeas y asentamientos Mursi. Otros investigadores creen que la costumbre podría haber surgido como una especie de demostración de la madurez y la preparación de una mujer para el matrimonio. El ritual asociado con el aumento de la placa labial era una clara señal de que la joven había entrado en la vida adulta y estaba lista para formar una familia y ser madre. El proceso de llevar placas tan enormes es, por supuesto, muy incómodo y requiere un cuidado constante. Las mujeres se quitan las placas para comer o dormir, dejando el labio estirado y colgante libre, para luego volver a insertar el adorno. Con el tiempo, los tejidos del labio pierden gradualmente su elasticidad y ya no pueden volver a su forma natural. Cabe señalar que en las últimas décadas, la práctica de usar placas labiales ha comenzado a desaparecer gradualmente. Las generaciones modernas de chicas Mursi la rechazan cada vez más, prefiriendo un estilo de vida más cómodo sin modificaciones corporales extremas. Sin embargo, la tradición aún se conserva en las aldeas más aisladas, donde las generaciones mayores continúan adhiriéndose a las antiguas costumbres. Hoy, los miembros de la tribu Mursi, como muchos otros pueblos indígenas, experimentan una fuerte presión de la civilización moderna, lo que conduce a la desaparición gradual de muchas tradiciones. Ahora, nuestro viaje nos lleva a un periodo histórico y una parte del mundo completamente diferentes. La China medieval, la era de las dinastías Song y Ming, fue una época de elegancia, prosperidad y estrictos estándares estéticos. Fue aquí donde nació una de las tradiciones más famosas y, al mismo tiempo, más monstruosas de la historia de la humanidad. La práctica de vendar los pies, o como la llamaban los propios chinos, los pies de loto. Esta tradición se originó aproximadamente en el siglo X, durante el reinado de la dinastía Song, del 960 al 1279. Según las crónicas históricas chinas, las primeras en vendarse los pies fueron las damas de la corte, bailarinas y concubinas de la corte imperial. Las mujeres con pies diminutos se volvieron especialmente populares entre los hombres nobles, y pronto toda la aristocracia china comenzó a imitar este nuevo ideal de belleza. El proceso de vendaje comenzaba generalmente en la primera infancia de una niña, alrededor de los 7 años. Era extremadamente doloroso y traumático. Primero, los pies de la niña se remojaban en agua caliente con hierbas medicinales para que los tejidos fueran más suaves y flexibles. Luego, todos los dedos, excepto el pulgar, se doblaban hacia abajo y se presionaban con gran fuerza bajo la planta del pie. En pocas palabras, el objetivo era doblar el pie prácticamente por la mitad. Después de esto, el pie se vendaba firmemente con largas cintas de seda. Ya en el primer vendaje, la niña experimentaba un dolor intenso, acompañado de gritos y lágrimas. A los pocos días del primer procedimiento, los pies se inflamaban e hinchaban, la piel se agrietaba y aparecían úlceras y heridas abiertas. Los vendajes se repetían regularmente cada pocos días o semanas, y cada vez se apretaban más para lograr una reducción gradual del tamaño del pie. Uno de los signos característicos del procedimiento era un olor agudo y desagradable, causado por la supuración constante y la necrosis de los tejidos. A pesar de esto, el proceso de vendaje continuaba, y las mujeres se veían obligadas a soportar una incomodidad y complicaciones constantes, considerándolo un sacrificio necesario para cumplir con el ideal social de belleza y estatus social. El ideal final era un pie de no más de 12 cm de largo, conocido como el loto dorado. Estos pies diminutos, según la nobleza china, simbolizaban la belleza femenina, la gracia y un alto estatus social. Una mujer con pies de loto no podía moverse libremente y se veía obligada a caminar con pequeños pasos, apoyándose en un bastón o en sirvientes.
Precisamente esta condición de desamparo y fragilidad subrayaba su alto estatus, indicando claramente que no tenía que realizar trabajo físico. Pero, ¿por qué la sociedad china valoraba tanto un procedimiento tan doloroso? En la base se encontraba la profunda convicción de la élite china de que la belleza de una mujer estaba inseparablemente ligada a su debilidad y dependencia del hombre. Cuanto más indefensa y frágil parecía una mujer, más atractiva y digna se consideraba a los ojos de la sociedad. Los pies pequeños simbolizaban la riqueza de la familia, ya que solo las personas adineradas podían permitirse tener una hija incapaz de trabajar. Así, el vendaje de pies se convirtió en una especie de tarjeta de visita de las clases altas. En la literatura china, las mujeres con pies de loto eran descritas por poetas y artistas como el ideal de la feminidad. En novelas famosas de la época, como El sueño en el pabellón rojo, se describían con detalle y admiración los pies diminutos de las heroínas, destacando su ternura y elegancia. De este modo, el ideal estético era reforzado por el arte y la literatura. Además de la estética y el estatus, los investigadores señalan que el vendaje de pies también tenía un lado puramente práctico. Una mujer, efectivamente confinada en su casa, no podía abandonarla por sí misma, lo que garantizaba la completa dependencia de la hija y la esposa del hombre, reforzando el carácter patriarcal de la sociedad china. Desde el punto de vista médico, el procedimiento tenía graves consecuencias para la salud. La deformación de los pies alteraba la circulación sanguínea, dañaba músculos, tendones y huesos. Las mujeres sufrían de dolores crónicos, infecciones e incluso gangrena. A pesar de esto, se obligaba a las niñas a soportar el tormento para cumplir con los altos estándares de belleza y prestigio social. La práctica del vendaje de pies alcanzó su apogeo en la era de la dinastía Ming, en el siglo XVII, cuando la tradición se volvió prácticamente obligatoria en todas las familias nobles. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, bajo la influencia de activistas por los derechos de la mujer, misioneros europeos y reformadores chinos, comenzó una campaña a gran escala contra esta práctica cruel. A principios del siglo XX, el vendaje de pies fue prohibido oficialmente por las autoridades chinas. No obstante, durante varias décadas más, esta tradición continuó practicándose en secreto en las zonas rurales de China. Solo a mediados del siglo XX, el vendaje de pies desapareció definitivamente, quedando solo como un doloroso recordatorio de hasta dónde pueden llegar las personas por los ideales culturales de belleza y prestigio. Pero si todo lo anterior no les ha sorprendido, viajemos a Japón para conocer una de las prácticas más increíbles y a la vez aterradoras de la historia de la humanidad, la momificación voluntaria, o como se llama en Japón, Sokushinbutsu. La sola idea de que una persona se convierta conscientemente en una momia parece completamente increíble. Sin embargo, los monjes budistas japoneses realmente daban este paso con la esperanza de alcanzar la iluminación espiritual y la veneración eterna. Esta tradición única se originó en Japón alrededor de los siglos XI y estaba asociada principalmente con una rama especial del budismo japonés, conocida como Shingon-shu. Según las enseñanzas de esta escuela, los monjes que se momificaban no se consideraban muertos en el sentido habitual. Por el contrario, creían que a través de esta práctica, sus almas se unirían para siempre con Buda, alcanzando la vida eterna y la santidad. Pero también creían que sus cuerpos permanecían en este mundo como una especie de faros espirituales, ayudando a la gente a alcanzar la iluminación. El doloroso proceso de preparación para la momificación comenzaba mucho antes de la muerte y duraba desde varios años hasta una década entera. En la primera etapa, el monje decidía renunciar por completo a la vida habitual y emprender el arduo camino del autosacrificio espiritual. Después de esto, comenzaba un ayuno estricto y severas restricciones para que su cuerpo perdiera gradualmente el tejido graso y muscular. La primera etapa de preparación podía durar unos 1 días. Durante este periodo, el monje renunciaba por completo a la comida normal y adoptaba una dieta estrictamente limitada. Se alimentaba solo de nueces, semillas, corteza de árbol, raíces
y hierbas. Una dieta tan extremadamente pobre en nutrientes provocaba una drástica pérdida de peso, la pérdida de tejido graso y una debilidad general del organismo. Ya en esta etapa, el cuerpo del monje comenzaba a cambiar, adquiriendo delgadez, palidez y sequedad en la piel. Tras la finalización de la primera etapa, llegaba la segunda, que duraba otros 1000 días, y era aún más dura. El monje comenzaba a consumir un té especial, preparado con la corteza y las raíces de plantas venenosas, como el urushi, que normalmente se usaba como laca para madera. Estas plantas contenían sustancias tóxicas que causaban un dolor intenso, vómitos constantes, pérdida de líquidos, y lo más importante, tenían un efecto tóxico sobre las bacterias y los parásitos, impidiendo la descomposición del cuerpo después de la muerte. De esta manera, el cuerpo del monje se convertía gradualmente en un análogo vivo de una momia incluso antes de abandonar este mundo. La última etapa de la preparación consistía en sumergirse voluntariamente en una cámara funeraria especial, apenas más grande que el cuerpo del monje, donde adoptaba la postura del loto y se sumía en una profunda meditación. La cámara se cerraba por completo, dejando solo un tubo estrecho para el aire y una campanilla con la que el monje señalaba diariamente que todavía estaba vivo. Cada día, el monje continuaba meditando, tocando la campanilla. Cuando el sonido cesaba, el tubo de aire se sellaba definitivamente y la cámara funeraria permanecía cerrada durante los siguientes 3 años. Solo después de este tiempo, los seguidores abrían la cámara para comprobar el estado del cuerpo. Si el cuerpo del monje se encontraba en buen estado, momificado de forma natural, se le reconocía como un Sokushinbutsu, o un Buda viviente que había alcanzado la iluminación final. Su cuerpo se convertía en objeto de culto y veneración, se exhibía en los templos y servía como lugar de peregrinación para los creyentes. Si el cuerpo no se momificaba, se le veneraba de todos modos, pero no se le otorgaba el estatus de Sokushinbutsu. Estos casos ocurrían con frecuencia, ya que completar con éxito el proceso de automomificación era extremadamente difícil y requería una increíble fuerza de voluntad y resistencia física. A pesar de su naturaleza espeluznante, la práctica de la momificación voluntaria fue prohibida por las autoridades japonesas solo a finales del siglo XIX, como parte de una política para combatir las reliquias del pasado. Sin embargo, algunos monjes continuaron practicando en secreto el Sokushinbutsu en el siglo XX. Los últimos casos conocidos de automomificación se refieren a un monje llamado Bukai, que decidió dar este paso en 1903. Bukai era un seguidor de la escuela Shingon y siguió meticulosamente todas las etapas del proceso. Después de su muerte, su cuerpo fue extraído de la cámara y se encontró en un estado perfecto, completamente momificado, lo que permitió reconocerlo como un verdadero Sokushinbutsu. La momia del monje se conserva hoy en el templo Kannon-ji, en la prefectura de Yamagata, y sigue siendo objeto de veneración y peregrinación de todo el mundo. Actualmente, en Japón se conservan solo unas 2 docenas de momias reconocidas oficialmente, guardadas en templos. Ahora nos dirigimos a las selvas tropicales de difícil acceso de la Amazonia, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Es aquí, en las densas junglas amazónicas, donde habita la tribu Yanomami, una de las tribus indígenas más grandes y aisladas de América del Sur. Su cultura y modo de vida han permanecido prácticamente inalterados durante muchos siglos y han conservado tradiciones que a nosotros, la gente moderna, nos parecen increíbles e incluso impactantes. La más sorprendente e inusual de estas tradiciones es el endocanibalismo ritual, o la ingesta de las cenizas de los parientes fallecidos. La tribu Yanomami permaneció durante mucho tiempo prácticamente desconocida para el mundo exterior debido a su aislamiento y la inaccesibilidad de sus territorios. Los primeros contactos con ellos tuvieron lugar solo en el siglo XX, y antes de eso, la tribu vivía de forma completamente autónoma, conservando un estilo de vida prácticamente primitivo. Hoy en día, la población de la tribu se estima en unas 35 personas, y todavía viven en pequeñas aldeas dispersas por la selva. Sus viviendas tradicionales
son enormes cabañas circulares, con un espacio abierto en el interior, donde viven varias familias a la vez. Es importante señalar de inmediato que el canibalismo en este caso no tiene un carácter agresivo o violento, y no está en absoluto relacionado con el asesinato o la violencia. Por el contrario, para la tribu Yanomami, comer las cenizas de los difuntos es un rito profundamente espiritual y respetuoso. Ayuda a los familiares del fallecido a honrar su memoria, a adquirir su fuerza y sabiduría, y también a asegurar un paso digno del alma del difunto al más allá. Cuando un miembro de la tribu muere, su cuerpo es preparado cuidadosamente para la ceremonia fúnebre. Primero, el cuerpo se adorna, se cubre con pinturas y diseños vegetales, después de lo cual se coloca en un lugar especial, lejos de las cabañas residenciales, y se cubre con hojas. El cuerpo permanece allí durante un tiempo, hasta que aparecen los primeros signos de descomposición natural. Luego viene una etapa importante. El cuerpo del difunto se coloca en una pira funeraria y se incinera hasta su completa combustión. Una vez finalizada la cremación, los huesos restantes se recogen cuidadosamente, se muelen hasta convertirlos en polvo y se mezclan con un puré de plátanos u otras frutas y plantas. La mezcla así obtenida se divide entre los miembros de la familia y los parientes cercanos, quienes luego la comen con respeto y reverencia durante una ceremonia especial, acompañada de cantos y oraciones rituales. Este proceso puede durar varios días y tiene un carácter puramente solemne y sagrado. De esta manera, según las creencias del pueblo Yanomami, el espíritu del difunto no abandona definitivamente su tribu, sino que, por el contrario, continúa viviendo entre sus parientes, dándoles fuerza y sabiduría para la vida futura. ¿Por qué el pueblo Yanomami practica un ritual tan inusual e incluso aterrador? El hecho es que, según las creencias de este pueblo, la muerte en sí misma es algo antinatural y peligroso. Los Yanomami están convencidos de que el alma de una persona fallecida no abandona inmediatamente el mundo de los vivos y puede ser capturada por espíritus malignos que pueden dañar a los parientes que quedan vivos. Para evitar esto, las cenizas del difunto deben ser consumidas, liberando así definitivamente su alma y protegiéndola de las acechanzas de los malos espíritus. Sin embargo, el ritual del endocanibalismo no solo está relacionado con la protección contra las fuerzas del mal. La ingesta de las cenizas simboliza el retorno de su energía vital y sabiduría a la tribu, lo que permite que los difuntos no abandonen la comunidad, sino que continúen viviendo de forma invisible entre sus seres queridos. Por lo tanto, comer las cenizas no es solo una forma de honrar la memoria del difunto y proteger a la tribu, sino también una oportunidad para reintegrar al fallecido en la sociedad, preservando su fuerza vital y conocimiento dentro de la comunidad. Esta tradición, aunque impacta a muchos observadores, desde el punto de vista de los propios Yanomami, es un elemento crucial de su identidad cultural y sus creencias. Para ellos, comer las cenizas de los parientes es un deber sagrado de cada miembro de la familia, una expresión de profundo amor, respeto y cercanía espiritual con la persona fallecida. Sin embargo, en las últimas décadas, bajo la influencia de los contactos con el mundo exterior y la actividad misionera, esta costumbre ha comenzado a desaparecer o modificarse gradualmente. Muchos jóvenes representantes de la tribu ya rechazan las antiguas tradiciones, aunque en algunos asentamientos remotos de la Amazonia, el canibalismo ritual sigue existiendo en la actualidad. Sin embargo, existe una tribu cuyas tradiciones fueron mucho más allá y tuvieron consecuencias aún más trágicas. Nos dirigimos a las remotas islas del Océano Pacífico, a Papúa Nueva Guinea. Aquí, entre impenetrables bosques montañosos y profundos valles, vive la tribu Fore. Este es un pueblo pequeño que se hizo famoso en todo el mundo gracias a una de las prácticas funerarias más inusuales y trágicas, relacionada con el consumo de partes de los cuerpos de los parientes fallecidos. La tribu Fore, que habitaba la parte montañosa oriental de Papúa Nueva Guinea, permaneció durante mucho tiempo casi completamente aislada del mundo exterior, conservando un estilo de vida tradicional y antiguos ritos culturales. Hasta mediados del siglo XX, prácticamente no se sabía nada de ellos.
hasta que científicos y antropólogos se interesaron por la inusualmente alta prevalencia entre ellos de una misteriosa y mortal enfermedad que recibió el nombre de Kuru. La enfermedad de Kuru se manifestaba con síntomas neurológicos graves y progresivos. Al principio, el enfermo perdía el control de sus movimientos, aparecían temblores, convulsiones y problemas de coordinación. Con el tiempo, los síntomas se agravaban. La persona perdía la capacidad de caminar, hablar, comer y gradualmente caía en un estado de inmovilidad total, que terminaba en la muerte. Los científicos y médicos tardaron mucho en comprender las causas de esta enigmática enfermedad, ya que estaba estrictamente localizada dentro de la tribu Four. Tras muchos años de investigación en los años 50 y 60 del siglo XX, se reveló la impactante causa del Kuru. El canibalismo, que era una parte integral de las tradiciones funerarias de la tribu. Cuando una persona moría, sus parientes, especialmente mujeres y niños, se reunían y con gran respeto procedían a preparar el cuerpo para la ceremonia fúnebre. A diferencia de la tribu Yanomami, los miembros de la tribu Four no incineraban los cuerpos de los difuntos, sino que los descuartizaban, extraían los órganos internos y luego preparaban ritual y cuidadosamente partes individuales del cuerpo, incluido el cerebro del difunto, que se consideraba especialmente importante y sagrado. En la tribu, existía la creencia de que al comer el cuerpo de una persona fallecida, especialmente el cerebro, los parientes cercanos heredaban su sabiduría, conocimiento y fuerza espiritual. De esta manera, el difunto permanecía como parte de la familia, y su energía espiritual e intelectual regresaba a la tribu. Sin embargo, fue precisamente el cerebro de los fallecidos, que por tradición correspondía principalmente a mujeres y niños, la fuente de la enfermedad de Kuru. El cerebro de los fallecidos que padecían esta enfermedad contenía un agente infeccioso específico que causaba la destrucción del tejido nervioso y del cerebro de las personas sanas que comían las partes infectadas del cuerpo. Debido a esta práctica, la epidemia de Kuru en los años 40 alcanzó una escala aterradora, cobrándose la vida de un gran número de miembros de la tribu, porque la enfermedad afectaba principalmente a mujeres y niños. Los hombres Four generalmente no participaban en esta parte del ritual, ya que en la tribu existía una clara división sobre quién debía consumir qué parte del cuerpo del difunto. A las mujeres y los niños les correspondían los órganos internos y el cerebro, mientras que los hombres consumían principalmente la carne de los brazos y las piernas del fallecido, donde la concentración del agente peligroso era significativamente menor. Después de que los científicos identificaron una conexión directa entre la enfermedad y el canibalismo, las autoridades y los misioneros iniciaron una campaña activa para poner fin a esta tradición. Con el tiempo, la tribu comenzó a abandonar gradualmente la práctica de comer los cuerpos de los parientes fallecidos, y la epidemia comenzó a remitir. Sin embargo, debido al largo periodo de incubación de la enfermedad, de 5 a 20 años o más, se siguieron registrando casos aislados de la enfermedad hasta la década de los 90 del siglo XX, aunque la práctica del canibalismo se había detenido en los años 60. Hoy en día, la tribu Four ha abandonado por completo el canibalismo ritual, y la enfermedad de Kuru se considera prácticamente erradicada y no se ha registrado en varias décadas. Sin embargo, este trágico caso ha quedado en la historia como uno de los ejemplos más claros de cómo los ritos culturales tradicionales y profundamente arraigados pueden tener consecuencias graves y peligrosas para todo un pueblo. Ya hemos hablado de costumbres inusuales relacionadas con la modificación de la apariencia y de impactantes ritos funerarios. Ahora pasemos a rituales no menos sorprendentes relacionados con el paso a la vida adulta. En el mundo moderno, la madurez se alcanza de forma relativamente sencilla. Al llegar a cierta edad, una persona es considerada automáticamente madura y responsable. Sin embargo, en muchas tribus, las cosas son mucho más complicadas, y para obtener el derecho a ser llamado adulto, es necesario pasar por pruebas serias y, a veces, peligrosas. Uno de los ejemplos más llamativos de tales pruebas extremas es el ritual practicado en las lejanas islas de Vanuatu, situadas en un rincón remoto del Océano Pacífico.
Este archipiélago, compuesto por más de 80 pequeñas islas, no solo impresiona a los viajeros por su naturaleza paradisíaca, sus densas selvas tropicales y sus playas de arena blanca, sino también por las sorprendentes tradiciones de las tribus locales, que se han conservado desde tiempos antiguos. La más famosa e increíblemente espectacular de estas tradiciones es el famoso salto con lianas, o nagol, que es un ritual de iniciación extremo por el que debe pasar todo joven de la isla de Pentecostés. El nagol es una tradición que, según antiguas leyendas, se originó hace muchos siglos y se ha arraigado firmemente en la cultura de las tribus de la isla. Las raíces de este rito se remontan a una antigua leyenda que cuenta la historia de una mujer local que decidió huir de su cruel esposo. Subió a un árbol alto, se ató los pies con lianas y saltó. Su esposo, tratando de atraparla, saltó detrás de ella, pero se estrelló, ya que no tenía lianas. La mujer, sin embargo, se salvó gracias a la elasticidad de las lianas, y los habitantes de la aldea comenzaron a repetir su salto, convirtiéndolo en un ritual tradicional que subraya la valentía, el coraje y la fuerza. Desde entonces, los jóvenes de Vanuatu se someten anualmente a esta prueba mortalmente peligrosa para demostrar su madurez, valentía y disposición para entrar en la vida adulta. ¿Cómo es este ritual asombroso e increíblemente arriesgado? Todo comienza con la construcción de una alta torre de madera que alcanza los 30 metros de altura, cuya estructura se asemeja a un andamio toscamente construido. La torre se erige exclusivamente con materiales naturales, y la construcción se realiza específicamente sin el uso de clavos, piezas metálicas ni herramientas modernas. La estructura parece extremadamente poco fiable y tambaleante, lo que subraya aún más el riesgo y el peligro de este rito. El día de la ceremonia, los jóvenes participantes del rito suben a la plataforma superior de esta torre. Cada uno de ellos elige cuidadosamente un par de lianas, que se atan a los tobillos antes del salto. La particularidad de este ritual es que la longitud de las lianas debe calcularse con absoluta precisión. No deben ser ni demasiado largas, para que el saltador no se golpee contra el suelo, ni demasiado cortas. De lo contrario, el salto se considerará fallido. La medición correcta de las lianas es un verdadero arte que se transmite de las generaciones mayores a los jóvenes. Cuando un joven se prepara para dar el salto, toda la tribu se reúne abajo. La familia, los ancianos y numerosos espectadores que cantan canciones rituales, bailan y animan al saltador con fuertes gritos. La atmósfera está cargada de energía y tensión, ya que de la precisión de los cálculos y la valentía dependen su vida y su futuro. El salto se realiza con los brazos abiertos y la cabeza echada hacia atrás. Se cree que cuanto más cerca esté la persona del suelo durante su caída, más exitoso y digno será el ritual. Esto demuestra no solo su valentía, sino también su fuerza espiritual interior. Incluso un pequeño error puede provocar lesiones graves, fracturas o incluso la muerte del participante. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos, los jóvenes de Pentecostés se someten voluntariamente a esta prueba extrema cada año. ¿Por qué lo hacen? Para los habitantes locales, es una forma de ganarse el respeto y el reconocimiento de su comunidad. Un hombre que ha pasado el nagol se convierte en un miembro de pleno derecho de la tribu y adquiere el derecho a casarse, formar una familia y ocupar puestos importantes en la sociedad. El salto también está simbólicamente relacionado con la cosecha de ñame, el principal alimento de la isla. Los lugareños creen que cuanto más exitosos sean los saltos, más abundante y fértil será la cosecha del año siguiente. Los investigadores modernos consideran el ritual de los saltos con lianas como uno de los ejemplos más claros de un fenómeno cultural que demuestra la conexión del hombre con la naturaleza, las creencias sociales y religiosas. A pesar de la influencia de la civilización y el turismo, el nagol sigue existiendo hoy en día, aunque ahora se realiza bajo la atenta mirada de los turistas que viajan a Vanuatu, específicamente para presenciar este espectáculo. Ahora nuestro viaje continúa hacia la Amazonia, donde nos espera un ritual de madurez no menos fascinante y extremo.
conocido como los guantes de hormigas. Los Sateré, Mawé, son una tribu amazónica relativamente pequeña que vive principalmente en el territorio de Brasil. La población de la tribu es de unas 12 personas. Desde la antigüedad, los miembros de este pueblo han sido famosos por su increíble resistencia y su capacidad para superar el dolor físico. Son estas cualidades las que subyacen a su único y extremadamente cruel ritual de madurez, diseñado para poner a prueba la fuerza, el coraje y la resistencia de los jóvenes. El elemento central de este rito son las llamadas hormigas bala, que habitan exclusivamente en las selvas amazónicas. El nombre de estos insectos se debe a que el dolor de su picadura es comparable, según se dice, al de una herida de bala. Se considera que la picadura de esta hormiga es una de las más dolorosas de todos los insectos del planeta. El dolor causado por la hormiga bala recorre todo el cuerpo y dura hasta 24 horas, acompañado de fuertes convulsiones, náuseas y parálisis temporal. En la cultura de la tribu, la hormiga bala ocupa un lugar especial. Se la considera un ser sagrado, portadora de un poderoso espíritu que posee fuerza, valentía y la capacidad de otorgar estas cualidades a quienes superan la prueba de sus picaduras. En la tribu, se trata a las hormigas con un enorme respeto, evitando cuidadosamente causarles daño sin sentido, y capturándolas solo para la realización del ritual. Para llevar a cabo el ritual, los ancianos y chamanes de la tribu se adentran en la selva, donde con especial cuidado y respeto capturan a estas hormigas. Luego, los insectos se colocan en una solución de hierbas especial que actúa como un sedante suave. Gracias a esto, las hormigas pueden ser colocadas cuidadosamente en unos guantes especiales tejidos con hojas, dispuestos de tal manera que los insectos no puedan salir, pero puedan picar fácilmente las manos de la persona que las introduce. El ritual comienza cuando un joven de la tribu, que ha alcanzado la edad de unos 13 años, se pone estos guantes en las manos. Las hormigas en este momento están irritadas y agresivas, ya que antes del ritual se las agita deliberadamente. Así, tan pronto como las manos del joven están en los guantes, cientos de hormigas furiosas se clavan instantáneamente en su piel. El joven debe mantener las manos en estos guantes durante al menos 10 minutos, durante los cuales tiene prohibido gritar, llorar o mostrar de alguna manera su dolor. Debe mantener la calma y el autocontrol, demostrando así su resistencia y su capacidad para soportar el sufrimiento. Una vez finalizado el tiempo de prueba, se quitan los guantes, y por lo general, los jóvenes entran en un estado de profundo shock, experimentando convulsiones, escalofríos, mareos y un dolor intenso en todo el cuerpo. Podría parecer que después de una prueba tan tortuosa, el ritual debería haber terminado, pero en realidad, esto es solo el principio. El hecho es que, según la tradición de los Sateré, Mawé, para ser considerado un verdadero hombre y un miembro de pleno derecho de la tribu, un joven debe soportar esta prueba no menos de 20 veces a lo largo de varios meses o incluso años. Solo después de haber pasado por 20 ceremonias tortuosas, adquiere el derecho a ser considerado adulto, a casarse y a ocupar un lugar digno entre sus congéneres. ¿Por qué la tribu recurrió a un ritual tan severo y qué significa para sus miembros? En primer lugar, esta prueba sirve como un filtro para la tribu, una prueba de coraje y resistencia, y también subraya el estatus del joven como hombre adulto. Según las creencias de los Sateré, Mawé, solo aquel que es capaz de superar este doloroso sufrimiento y mantener el autocontrol es digno del respeto y el reconocimiento de la comunidad. Se cree que a través del dolor, el joven adquiere fuerza espiritual, resistencia y la capacidad de proteger a su tribu de los enemigos y las dificultades de la vida en las duras condiciones de la selva amazónica. En la actualidad, este ritual sigue siendo una parte importante de la cultura de la tribu, aunque gradualmente está siendo objeto de críticas e influencias del mundo exterior. Las investigaciones modernas muestran que las picaduras constantes de las hormigas bala, aunque no son mortales, pueden tener consecuencias a largo plazo para la salud, como daños en el sistema nervioso. Sin embargo, los lugareños continúan observando este ritual,
considerándolo una parte integral de su identidad y patrimonio cultural. Nuestro viaje continúa aún más profundo en el corazón de la selva amazónica, hacia la tribu Matis. Este pueblo, con una población de poco más de 300 personas, habita en zonas remotas de la Amazonia brasileña, en la frontera con Perú. El aislamiento del mundo exterior ha permitido a los Matis conservar sus antiguas y a veces severas tradiciones, una de las cuales es el ritual de la sangría, que se realiza como una parte importante del rito de paso a la edad adulta y de purificación del espíritu. La tribu Matis ha sido famosa durante mucho tiempo entre investigadores y antropólogos por sus rigurosos y complejos rituales de iniciación. La sangría ocupa un lugar especial entre estos ritos, ya que en la cosmovisión de la tribu se considera que es la sangre de una persona la que contiene la fuerza vital y la energía, y también es el centro de la pureza espiritual. El ritual de la sangría se suele realizar durante el rito de paso a la edad adulta para los jóvenes que han alcanzado la edad de unos 13 años. Sin embargo, a veces también lo repiten los hombres adultos de la tribu si, en opinión de los chamanes y ancianos, la persona necesita purificación y restauración de la fuerza espiritual. La ceremonia comienza con la preparación de los participantes en el rito. Sus cuerpos se adornan con pintura roja brillante y diseños negros, lo que simboliza la protección contra los malos espíritus y la disposición a superar la prueba. Luego, los ancianos y chamanes preparan cuidadosamente agujas de madera especiales y afiladas púas de hueso de animales, con las que más tarde se realizarán las punciones en la piel. La sangría en sí se realiza de la siguiente manera. El chamán o el anciano de la tribu, con la ayuda de herramientas especialmente preparadas, realiza numerosas punciones superficiales pero dolorosas en los brazos, piernas, pecho y espalda del joven. Una característica importante es que la sangre no solo se deja salir, sino que se recoge con materiales especiales, como manojos de hojas, trozos de corteza de árbol o recipientes especiales. Después de esto, la sangre recolectada se quema o se entierra en la tierra durante un ritual separado, que simboliza el retorno de la fuerza vital de la persona a la naturaleza, a los espíritus de los antepasados y de la selva. Durante la sangría, los jóvenes deben mantener una calma y compostura absolutas, a pesar del dolor y la incomodidad. La manifestación de miedo, lágrimas o gritos se considera una vergüenza y evidencia de debilidad espiritual. Por lo tanto, los jóvenes se esfuerzan por comportarse de la manera más valiente posible, soportando la prueba con honor. Según las creencias de este pueblo, el ritual de la sangría tiene una importante función espiritual. Libera a la persona de enfermedades, malos pensamientos y energía negativa que, según las creencias de la tribu, se acumulan en el cuerpo y la sangre de una persona. Al dejar salir la sangre, los Matis creen que purifican no solo su cuerpo, sino también su alma, abriéndose a una nueva y pura fuerza espiritual. Esta prueba se considera una especie de renacimiento espiritual de la persona y una condición necesaria para que un joven se convierta en un miembro pleno y digno de la sociedad. Según sus ideas, después de pasar el ritual, la persona se vuelve más fuerte física y espiritualmente. Gana el respeto de los ancianos y obtiene la oportunidad de participar en la caza y en acciones militares. Además, se cree que la sangre de vuelta a la tierra fortalece el vínculo de la persona con los espíritus de los antepasados y de la selva, asegurando su patrocinio y protección en el futuro. Los antropólogos modernos subrayan la importancia de tales rituales en la cultura de las pequeñas tribus amazónicas, ya que ayudan a mantener la cohesión de la comunidad, a preservar la identidad cultural y a transmitir conocimientos antiguos de generación en generación. Sin embargo, hoy en día, debido a la creciente influencia del mundo exterior y a las críticas de los defensores de los derechos humanos, la tribu se enfrenta a la necesidad de proteger y preservar sus tradiciones. A pesar de las críticas, los propios Matis consideran que estos ritos son una parte inseparable de su patrimonio cultural y el orgullo de su pueblo. A continuación, nos dirigiremos a la asombrosa y misteriosa India, un país conocido no solo por sus antiguos templos y enseñanzas filosóficas,
sino también por sus tradiciones increíblemente coloridas y, a veces, impactantes. Entre ellas, ocupa un lugar especial el Festival Thaipusam, uno de los ritos religiosos más inusuales y espectaculares del mundo, cuya historia se remonta a más de 2 años. El Festival Thaipusam es celebrado anualmente por millones de hindúes tamiles, principalmente en la India, Malasia, Singapur y Sri Lanka. Esta celebración está dedicada al dios de la guerra y la sabiduría, Murugan, hijo de la deidad suprema Shiva. Según antiguas leyendas, fue en este día que la diosa Parvati entregó a su hijo Murugan la lanza sagrada con la que derrotó al malvado demonio Surapatman. Desde entonces, Thaipusam simboliza la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad, y se ha convertido en una festividad en la que los creyentes se purifican de sus pecados y de la energía negativa. El propio nombre proviene de las palabras Thai, el nombre del mes en el calendario tamil que corresponde a enero, y Pusam, que significa estrella, que se encuentra en el punto más alto del cielo precisamente el día de la festividad. En este día, las calles de las ciudades donde se celebra el festival se llenan de una enorme cantidad de personas vestidas con ropas de colores vivos, tocando tambores, cantando y bailando. Sin embargo, la parte más impresionante y a la vez impactante del festival es la práctica de la perforación ritual del cuerpo. Los creyentes se someten conscientemente a procedimientos dolorosos para expresar su devoción y gratitud al dios Murugan por los deseos cumplidos o para pedir ayuda y bendiciones. Los creyentes que participan en el festival observan previamente un estricto ayuno durante varias semanas, absteniéndose de carne, alcohol y cualquier tipo de entretenimiento. Esto es necesario para la preparación espiritual y física para soportar las pruebas venideras. La víspera de la fiesta y la mañana del propio Thaipusam comienza el ritual principal. Después de largas oraciones y rituales de purificación, a los participantes se les perfora la piel de la cara, el pecho, la espalda, los brazos e incluso la lengua con varillas y ganchos de metal. Muchos de los creyentes, especialmente los hombres profundamente religiosos, llevan sobre sus hombros los llamados kavadi. Se trata de grandes y pesados altares decorados de metal y madera que se sujetan a su cuerpo mediante numerosos ganchos y cadenas. El proceso en sí es increíblemente espectacular e incluso aterrador. Los participantes en la procesión caminan por las calles con decenas de varillas de metal atravesando su piel y a veces su lengua, lo que simboliza su disposición a sacrificar su envoltura física por la iluminación espiritual. A pesar del evidente dolor del procedimiento, las personas que participan en el Thaipusam no suelen mostrar signos de dolor, continuando su movimiento en un estado de trance o de profunda oración. Los creyentes afirman que durante el ritual no sienten dolor, ya que están bajo la protección especial del dios Murugan, que les da fuerza y protección. ¿Por qué la gente se somete voluntariamente a un ritual tan doloroso? Según las creencias hindúes, estos sufrimientos permiten purificar el cuerpo y el alma de los pecados, liberarse de las malas acciones del pasado y acercarse a la gracia divina. Cuanto más duras sean las pruebas que un creyente pueda soportar, más respeto y veneración recibirá de la comunidad. Además, se cree que a través de tal sacrificio, una persona recibe fuerza espiritual y el apoyo de los dioses para cumplir sus deseos más preciados. A pesar de la espectacularidad y popularidad de la festividad, el Thaipusam a menudo suscita críticas por parte de profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos. Señalan el riesgo de lesiones graves y posibles infecciones que pueden surgir como resultado de tales acciones. En algunos países, como Singapur y Malasia, el gobierno ha establecido estrictas normas de control sanitario durante el festival para minimizar el peligro para la salud de los participantes. Ahora pasaremos a uno de los rituales más trágicos, crueles e impactantes de la historia de la India, el rito del sati, también conocido como la inmolación de las viudas. Durante muchos siglos, esta tradición fue una parte integral de la cultura de algunas regiones de la India y consistía en que una viuda se dirigía a la pira funeraria
junto con el cuerpo de su difunto esposo. El nombre proviene de la diosa Sati, esposa del dios supremo Shiva, quien, según los antiguos mitos indios, se arrojó voluntariamente al fuego por una ofensa infligida a su esposo por su propio padre. En la sociedad hindú, este acto se convirtió en un símbolo de la absoluta devoción femenina al esposo y de la fidelidad incluso después de su muerte. El ritual del sati surgió aproximadamente en los siglos 4-4 d.C., aunque algunos historiadores señalan que sus manifestaciones aisladas podrían haber existido antes. Esta costumbre se generalizó especialmente en la Edad Media y mantuvo su popularidad hasta el siglo XIX, principalmente en las regiones del norte y centro de la India. Su apogeo se produjo durante el período medieval, cuando las viudas se sacrificaban regularmente durante las ceremonias fúnebres. Es importante señalar que el sati estaba extendido principalmente entre las castas superiores y la élite de la sociedad. Se consideraba que las viudas de los representantes de las castas superiores estaban obligadas a demostrar su devoción y pureza moral de esta manera, confirmando su alta posición social y estatus. El proceso del ritual era aterrador. Inmediatamente después de la muerte del esposo, la viuda se vestía con ropas funerarias especiales y, acompañada de numerosos parientes y habitantes del pueblo, se dirigía al lugar de la cremación. Allí ya estaba preparada una enorme pira funeraria sobre la que yacía el cuerpo de su esposo. La mujer debía subir a la pira y sentarse o acostarse junto al cuerpo de su difunto cónyuge, tras lo cual se encendía el fuego. A menudo, para evitar que la viuda intentara escapar del fuego, los parientes o participantes en la ceremonia rodeaban la pira, y en algunos casos incluso la sujetaban físicamente, atándole las manos y los pies. Se conocen casos en los que a las mujeres se les administraban previamente sustancias narcóticas para que fueran menos capaces de resistir y no sintieran el terrible dolor durante la cremación. Al mismo tiempo, en la sociedad prevalecía la opinión de que el sacrificio voluntario de la viuda no solo era un acto honorable, sino también un testimonio de su pureza y piedad. ¿Por qué surgió una tradición tan cruel y radical? Según las creencias hindúes de la época, se consideraba que una esposa, tras la muerte de su marido, quedaba espiritualmente incompleta. El esposo era la única fuente de su protección social, respeto y estatus, y con su partida, la mujer perdía su posición en la sociedad. La vida de una viuda en la India antigua y medieval era extremadamente dura. Se le prohibía volver a casarse. Debía llevar una vida modesta y ascética, vestir de luto constantemente y evitar cualquier fiesta y entretenimiento. Además, se miraba a las viudas con superstición y temor, creyendo que traían mala suerte y desgracias. Así, para muchas mujeres, el sati se convertía en la única forma de conservar el respeto de la sociedad y la familia. Aunque oficialmente el ritual se consideraba voluntario, las mujeres sufrían una presión moral colosal. La sociedad y los parientes a menudo insistían en la necesidad de la inmolación, convenciendo a la viuda de que su negativa sería una deshonra para la familia. Muchas mujeres daban este paso exclusivamente bajo la influencia del ambiente social y psicológico de la época. Sin embargo, también hubo casos de decisiones verdaderamente voluntarias. Para tales mujeres, el sati era la forma más alta de devoción que, en su opinión, les permitiría reunirse espiritualmente con su esposo en la otra vida. Los primeros intentos de prohibir el ritual comenzaron ya en la época del Imperio Mogol. Sin embargo, solo durante el período del dominio colonial británico en la India se tomaron medidas decisivas contra esta práctica cruel. En 1829, el gobernador general británico, Lord William Bentinck, prohibió oficialmente el sati, declarándolo un crimen. Los infractores de la nueva ley eran castigados severamente, pero la tradición continuó existiendo clandestinamente en regiones remotas de la India durante mucho tiempo. A pesar de la prohibición oficial, se registraron casos aislados de sati incluso a finales del siglo XX, provocando una fuerte reacción en la sociedad india y en la comunidad mundial.
El último caso ampliamente conocido ocurrió el 4 de septiembre de 1987 en el estado de Rajastán. Una joven de 18 años llamada Rup Kanwar fue inmolada en la pira funeraria de su esposo. El caso provocó protestas masivas y una resonancia pública que llevó al endurecimiento de la legislación contra el sati y al arresto de varios parientes que, según se afirmó, obligaron a la joven a dar ese paso. En la India moderna, el ritual del sati está oficialmente reconocido como un delito penal. La participación o incitación al mismo conlleva severas penas. El gobierno y las organizaciones públicas llevan a cabo una activa labor de concienciación, con el objetivo de por completo esta reliquia del pasado. Ahora pasaremos a otra tradición inusual que, aunque parece menos impactante, sigue causando sorpresa y muchas preguntas a quienes no están familiarizados con la cultura india. Se trata del matrimonio simbólico con árboles y animales, que todavía está muy extendido en algunas regiones de la India y se utiliza como una forma de eliminar influencias negativas, maldiciones e incluso como un medio para librarse de desgracias astrológicas. Esta tradición tiene sus raíces en la antigüedad y está estrechamente relacionada con las creencias en la astrología y el mundo espiritual. Según las enseñanzas astrológicas extendidas en la India, las personas nacen bajo la influencia de ciertas estrellas y planetas, lo que puede predeterminar su destino, carácter y circunstancias de la vida. Algunas combinaciones astrológicas y cartas astrales se consideran especialmente desfavorables, y los creyentes están convencidos de que tal combinación puede llevar a problemas y desgracias, no solo para la persona misma, sino también para su futuro cónyuge y toda la familia. Las mujeres sufren especialmente a menudo de tales pronósticos negativos, ya que se cree que un mal horóscopo de una chica puede afectar negativamente su vida familiar, la salud de su esposo o incluso llevar a su muerte prematura. Para neutralizar estas predicciones negativas y evitar desgracias, se ideó una tradición inusual: el matrimonio simbólico de una joven con un árbol o un animal, más comúnmente un perro o una cabra. ¿Cómo es este extraño ritual en la práctica? Por lo general, la ceremonia se lleva a cabo antes del matrimonio real con un hombre. Si un astrólogo ha encontrado factores negativos graves en el horóscopo de la joven, entonces, la familia de la novia organiza una ceremonia de boda especial, que prácticamente no se diferencia de una boda normal, excepto por un detalle importante. El papel del novio lo desempeña un árbol o un animal. El árbol, por regla general, se elige de manera especial. La mayoría de las veces es una higuera sagrada de la India o un baniano. Ambos árboles, en la cultura india, se consideran sagrados, dotados de una poderosa energía positiva y capaces de absorber y neutralizar cualquier mal. El día de la ceremonia, la novia se pone un sari de boda festivo. Se adorna con joyas y flores tradicionales. Y toda la ceremonia va acompañada de los rituales habituales, canciones, oraciones y una vuelta alrededor del árbol, como ocurre en una boda normal. Al finalizar el rito, el árbol se convierte simbólicamente en el primer esposo de la novia. Y se considera que la influencia negativa de las estrellas se ha ido con esta unión inusual. Después de la ceremonia, el árbol no se daña ni se tala. Permanece intacto, continuando creciendo y absorbiendo la negatividad. Si la ceremonia se realiza con un animal, generalmente se elige un perro o una cabra. En este caso, el animal también se adorna, se realizan rituales simbólicos y, al final del rito, generalmente vuelve a su vida normal o queda bajo el cuidado de la familia. Tal unión se considera temporal, simbólica, y está destinada exclusivamente a levantar una maldición. A pesar de que para un observador externo, esta tradición parece extraña e incluso curiosa, los propios indios la toman muy en serio. Muchos están profundamente convencidos de que tales ceremonias no solo ayudan a evitar desgracias y fracasos en el matrimonio, sino que también fortalecen los lazos familiares, asegurando una vida conjunta feliz y larga para los cónyuges. Es conocido, por ejemplo,
El sonado caso de la actriz de cine india Aishwarya Rai, quien antes de su matrimonio con el actor Abhishek Bachchan en 2007, también realizó un rito simbólico de matrimonio con un árbol para eliminar la influencia negativa de las estrellas y proteger a su futuro esposo de posibles desgracias. Sin embargo, esta tradición a menudo es criticada tanto dentro como fuera de la India. Los defensores de los derechos humanos consideran que tales ritos reflejan puntos de vista obsoletos y patriarcales, dañando la reputación de las mujeres, ya que a menudo sirven de pretexto para su discriminación. Los críticos señalan que en la sociedad moderna es necesario luchar contra los prejuicios y las supersticiones, en lugar de fomentarlos. No obstante, el matrimonio con árboles y animales sigue siendo una práctica común en algunas regiones de la India. Hablando de costumbres nupciales inusuales, no podemos pasar por alto un rito matrimonial único que se ha conservado en las remotas y áridas regiones de África Occidental. Es aquí donde vive la tribu Fulani, uno de los pueblos más numerosos y extendidos de África, tradicionalmente dedicado al pastoreo nómada. Este pueblo se ha hecho famoso por sus costumbres y rituales inusuales, entre los cuales ocupa un lugar especial la dura prueba del novio con azotes de látigo. El nombre del ritual suena aterrador e inusual. Sin embargo, para los Fulani, no es solo una prueba de resistencia física, sino un símbolo profundo que refleja la disposición del hombre a asumir la responsabilidad de la familia y protegerla de cualquier dificultad de la vida. Antes de la boda, el novio se reúne con sus amigos en un lugar especialmente designado. Allí son recibidos por los parientes de la novia y los respetados ancianos de la tribu. La prueba en sí consiste en que el joven debe soportar varios azotes dolorosos con un látigo. Además, la tarea de dar los azotes se confía a los amigos cercanos del novio o a hombres experimentados especialmente elegidos. Estos azotes no son en absoluto simbólicos. Son reales y tan fuertes que a menudo dejan cicatrices profundas y visibles para toda la vida. El principal requisito durante la prueba es la calma y la impasibilidad absolutas del novio. Se le prohíbe mostrar miedo, dolor o cualquier otra emoción. Cualquier expresión de debilidad se considera una deshonra, y la familia de la novia puede interpretarlo como la incapacidad del novio para proteger a la futura familia, lo que a veces lleva a la cancelación de la boda. Para los miembros de este pueblo, la capacidad de un hombre para soportar el dolor físico simboliza la fuerza interior, la madurez y la disposición a asumir responsabilidades. Creen que solo una persona que ha pasado por tal prueba es capaz de desempeñar dignamente el papel de cabeza de familia, protegerla y garantizar la seguridad de toda la tribu en tiempos difíciles. El ritual en sí va acompañado de música rítmica, cantos y danzas. La atmósfera está llena de tensión, expectación y al mismo tiempo solemnidad. Los ancianos observan atentamente al novio, evaluando su resistencia física y su estabilidad emocional. Una vez finalizada la prueba, si el novio la ha superado con éxito, obtiene el derecho a casarse y formar una familia. Las cicatrices del látigo se convierten en motivo de respeto e incluso de orgullo, recordando para siempre a los demás su valentía y resistencia. Cabe señalar que rituales similares no son infrecuentes en diversas culturas de África, aunque los detalles y los métodos de la prueba pueden variar. Los propios miembros de la tribu Fulani perciben esta tradición como una parte importante de su identidad cultural y del legado espiritual de sus antepasados. Y la última historia de hoy será sobre una tradición nupcial bastante inusual e incluso un poco extraña que existe en algunas tribus de la República del Congo. Consiste en la estricta prohibición para la novia de sonreír el día de su propia boda. Y aunque en la mayoría de los países una boda es motivo de alegría, sonrisas, risas y diversión, aquí todo es completamente diferente. Las tribus que se adhieren a esta antigua tradición consideran que la boda es un momento de transición crucial en la vida de una joven, que debe ser tomado con absoluta seriedad y solemnidad. Una sonrisa o una risa por parte de la novia en este día se considera un signo de frivolidad, de una actitud poco seria hacia el matrimonio
e incluso de falta de respeto hacia la familia del esposo y los antepasados. Curiosamente, la prohibición de sonreír no es solo un gesto simbólico, sino una prueba real que la joven debe superar durante toda la ceremonia de la boda. El día de la celebración, la novia debe mantener una seriedad absoluta e incluso una expresión ligeramente triste, sin ceder a las provocaciones de los que la rodean. Durante este tiempo, los invitados, amigos, parientes e incluso el futuro esposo intentan de diversas maneras hacerla sonreír o reír. Bromean, bailan, hacen muecas y realizan cualquier acción capaz de desequilibrar a la joven. ¿Para qué sirve todo esto? En las tribus del Congo, se cree que una novia capaz de soportar tal prueba demuestra con ello su paciencia, su respeto por la familia del esposo, su autocontrol y su capacidad para comportarse dignamente incluso en las situaciones más inesperadas de la vida. Esta prueba es un indicador importante de la madurez y la sabiduría de la joven, de su disposición a entrar en la familia del esposo y a aceptar todas las responsabilidades asociadas. Para preparar mejor a la joven para esta prueba, unos días antes de la boda, las mujeres mayores de la familia mantienen conversaciones especiales con ella, enseñándole métodos de autocontrol y calma interior. Después de todo, cualquier error o incluso la más mínima sonrisa puede llevar a la condena por parte de los invitados y parientes, y a veces incluso a la cancelación de la boda. Se cree que una novia que no supera esta prueba puede traer desgracias y problemas a la familia del esposo. Por lo tanto, la ceremonia de la boda se desarrolla en una atmósfera de tensión y seriedad, intercalada con los ruidosos intentos de los invitados de hacer reír a la joven novia. Solo después de que la ceremonia concluye y los ancianos confirman oficialmente que la novia ha superado la prueba con honor, recupera el derecho a sonreír y alegrarse con los demás. Para una persona moderna, esta tradición puede parecer extraña e incluso cruel. Después de todo, desde nuestro punto de vista, una boda debería ser uno de los eventos más felices y alegres de la vida. Sin embargo, para los pueblos del Congo, es parte de su identidad cultural, profundamente arraigada en su historia, costumbres y creencias. Así es como hoy hemos conocido las tradiciones más increíbles, impactantes y sorprendentes de los pueblos del mundo. Estas historias nos ayudan a comprender cuán diversas son las culturas de nuestro planeta y cuán diferentes pueden ser las visiones sobre la vida, la belleza, el matrimonio, la muerte y la madurez en diferentes rincones de la Tierra.